¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad, el respeto a la búsqueda de la felicidad y, por supuesto, la propiedad privada. Y hoy tenemos muchos asuntos importantes que contarles, tenemos muchas informaciones, incluso de última hora, que hablan de persecución a libertad, es decir, prohibiciones que tienen prevista el Ejecutivo y que hoy ha verbalizado. Y desde luego tenemos otras muchas informaciones que pasan por la evolución del mercado laboral, porque hemos conocido los datos del paro, enseguida se los vamos a dar. Por supuesto, también avances en la cuestión que tiene que ver con la red ferroviaria española y los problemas que enfrenta desde el terrible accidente en el que murieron 45 personas, más el accidente que tuvo lugar al día siguiente en Gelida, en Cataluña, donde murió otro maquinista. 46 víctimas en total en apenas 2-3 días y que ha dejado en evidencia un problema sistemático, secular y crónico dentro de nuestra red ferroviaria y del mantenimiento de una infraestructura cuya falta de mantenimiento, valga la redundancia, tiene consecuencias letales como las que hemos visto. Pero hoy no vamos a hablar de este asunto en la tertulia. Vamos a centrar nuestro programa de hoy en otro asunto que preocupa y mucho en España, cada vez más, y que hoy hemos encontrado un vistazo, una óptica, un análisis diferente, pero muy elocuente, de cuál es la dimensión que tenemos en España del problema de la inmigración. Si atendemos al ejercicio que ha hecho un gran analista económico en España, Juan Manuel López Zafra, amigo de esta casa y columnista ahora mismo en otro medio, en The Objective, ha publicado un artículo en el que plantea el problema de la inmigración desde una óptica diferente, pero creemos que muy elocuente. De hecho, luego en tiempo de tertulia, si la técnica nos lo permite, pues tendremos oportunidad también de hablar con él, además de nuestro invitado de hoy, que es Ignacio Moncada, con quien vamos a analizar precisamente el problema migratorio en España. España tiene un problema fundamental desde hace muchos años, que es el de tratar de encajar la cuantiosa inmigración ilegal que vamos teniendo. Los distintos efectos llamada de los distintos gobiernos en España, este último de una manera muy especial, ha hecho que la llegada de inmigración ilegal se haya multiplicado en los últimos años. López Zafra en su artículo nos dice que el número total aproximado de inmigrantes ilegales en España sería de unos 840.000 personas. Dice López Zafra que si hiciéramos un ejercicio hipotético y absolutamente irreal de crear una ciudad en la que solamente estuvieran los inmigrantes ilegales en España, tendríamos una ciudad, insisto, con 840.000 habitantes, ciudad que sería bastante más grande que otras como Sevilla o Zaragoza, para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema estadístico que esto supone. A este escenario hay que suma López Zafra el efecto llamada que genera la reagrupación familiar, con una estimación de 2,2 familiares por cada inmigrante regularizado. La cifra real no se detiene en los 840.000, sino que escalaría hasta los 2,69 millones de personas, una magnitud que transforma el debate de una cuestión de solidaridad a un problema de sostenibilidad sistemática. Y este es el verdadero problema que tenemos. Nadie quiere que otras personas lo pasen mal. Cada vez que hay una persona que sufre, pues el espíritu solidario del ser humano hace que queramos prestar una ayuda. Pero una cosa son las buenas intenciones, una cosa es que una sociedad quiera ser generosa y solidaria con aquellos que peor lo pasan, y otra cosa es sistematizar la acogida a inmigrantes que proceden de zonas donde existen mafias que se dedican precisamente a mover y a lucrarse con esos movimientos migratorios desde países donde la pobreza expulsa a su población o donde los regímenes totalitarios que sufren hacen que cada vez más población quiera huir de esas latitudes. En España
tenemos una población inmigrante muy amplia, muy alta, una inmigración que se ha establecido desde hace años y que lo ha hecho, digamos, de una manera ordenada, tratando de adaptarse a las normas españolas, no solo de adaptarse, sino de buscar trabajo y, de hecho, buena parte del crecimiento del Producto Interior Bruto de estos últimos años, del que tanto presume Sánchez, proviene precisamente de ahí, de la incorporación cada vez más mayoritaria de inmigrantes que llegan a nuestro país a el mercado de trabajo. Es verdad que lo hacen siempre en, digamos, trabajos de escaso valor añadido, lo que hace que ese crecimiento del Producto Interior Bruto que vemos en las cifras macro no se traduzca a un incremento del PIB per cápita. Es decir, no estamos creciendo en productividad, no estamos creciendo en riqueza per cápita, sino que estamos creciendo en una inmigración que cumple o cubre una serie de puestos de trabajo que los nacionales, digamos así, no quieren cubrir. Pero más allá de esto, estos, digamos, son los trabajadores, los inmigrantes que llegan y obtienen un puesto de trabajo, pero a medida que llega cada vez más inmigración, hay buena parte de esta inmigración que no logra, digamos, los papeles o no logra una situación de regularidad en España. Esa irregularidad hace que el sistema en España, el sistema público, tenga que asistir cada vez a más personas. Y como plantea López Zafra, el problema de esta inmigración creciente y del efecto llamada que producen, pues, normas como esta regularización que ha puesto encima de la mesa el gobierno, esta regularización automática de más de 500.000 inmigrantes, lo que hace es decirle a esas mafias de las que hablábamos: hola, aquí está España dispuesta a acoger a todo aquel que queráis traer. Y lo que alimentas es precisamente un tráfico de personas en unas condiciones absolutamente deplorables, para enriquecer precisamente a esas mafias y luego asumir un problema secular en nuestro país, que es el de la asistencia, la atención a todas estas personas. Pues no las vas a dejar en la calle si no las deportas, si no tienes una ley de inmigración fuerte que permita una llegada ordenada, que permita una llegada de las personas que el sistema en España es capaz de asumir, es capaz de deglutir, es capaz de atender. Pues lo que haces es saturar ese sistema, dejar a muchas personas desatendidas y generar una serie de tensiones en el sistema público que tiene que atender a esas personas, muy importante. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, lo vamos a hablar con grandes expertos, grandes especialistas, como les comentaba, con el señor López Zafra y por supuesto con nuestro amigo Ignacio Moncada en tiempo de tertulia, pero les adelantaba yo al arranque del programa que tenemos hoy mucha tela que cortar y muchas informaciones que darles. Así que si les parece, empezamos. Y me acompaña ya Con Ánimo de Lucro, como todos los días, Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Oye, tenemos mucha tela que cortar y es que hoy se ha conocido el dato de empleo. Es quizá una de las informaciones más recientes que tenemos encima de la mesa y en Libre Mercado ya podemos leer el artículo, el análisis que sobre esos datos nos ofrece José María Rotellar. España sufre la mayor destrucción de empleo en enero en 14 años, con 270.782 afiliados menos. Sí, porque es el peor dato de afiliación, o mejor dicho, de pérdida de afiliados desde enero de 2012. Y lo que evidentemente a este respecto destaca Rotellar es que los datos de paro y afiliación de este mes de enero son muy malos, como podemos desgranar, y es que, vamos a ver, lo cierto es que aunque el gobierno se jacte de que crea más empleo, de que incluso han llegado a decir, luego lo veremos, que es empleo de mejor calidad, la realidad es muy distinta, y es muy distinta también por piezas que luego veremos, que también tenemos en la portada de Libre Mercado, y es que, vamos a ver, si estamos registrando los peores datos de afiliación en 14 años, evidentemente, aunque ellos se afanen en decir que bueno, esto es fruto de la estacionalidad, esto es fruto de pues momentos puntuales en los que la economía puede quizá registrar este repunte de caída de la afiliación, en realidad hay muchos indicadores que hemos destacado aquí en otras ocasiones que demuestran que en realidad el mercado de trabajo español se está resintiendo. Y no solo podemos suponerlo mediante indicadores, sino también mediante las políticas que se están llevando a cabo. Porque si tú pones medidas que incrementan los costes laborales, que desincentivan que la gente empiece a trabajar y que por tanto lo que no logran es que la gente pueda ser contratada, evidentemente el paro va a aumentar.
No solo eso, sino que, como bien decías, esta información llega en paralelo a otra que tenemos ya libre mercado y que nos habla precisamente de la precariedad en nuestro mercado de trabajo. El pluriempleo alcanza el máximo histórico con Pedro Sánchez en el gobierno. El Partido Socialista lo vende como diversificación. Sí. Bromeaba yo esta mañana, Rubén, con Federico, a primera hora, cuando dábamos la información económica en Es la Mañana, que esto me recuerda mucho esta excusa de nada, ves que a los españoles les gusta diversificar y por eso tienen varios trabajos. Sí. Me recuerda a aquello de que los cubanos y los venezolanos hacían cola en los supermercados cuando había escasez porque que les gustaba socializar. Eso decía Íñigo Errejón, sí, que allí en Cuba y Venezuela hacen colas del hambre porque necesitan socializar y por tanto pues se reúnen ahí, ¿no? Porque mejor, ¿saben qué mejor sitio para socializar? Bueno, pues lo que nos trae Miguel Puga es que precisamente en España el pluriempleo ha crecido más de un 40% desde que Sánchez llegó a la Moncloa, que ha pasado de más de 400.000 a 630.000 personas que para llegar a fin de mes tienen que compatibilizar distintas ocupaciones porque si no, no les daría. Y a este respecto, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, publicaba un tuit en el que decía que pluriempleo no es lo mismo que precariedad, porque dice que es signo de actividad y de diversificación, no de degradación. Claro, evidentemente esto es una patraña como todas las que nos vende el gobierno, porque lo que es cierto es que si más gente necesita de trabajar o tener distintas ocupaciones es porque con un solo empleo no les da para llegar a fin de mes. Una cosa es que haya personas que por sus circunstancias les guste mantener 2 e incluso 3 empleos, o que le guste, porque es muy activo, desarrollar su actividad por cuenta ajena en una compañía y que luego pues decida, mediante una alta de autónomos, desarrollar un negocio en paralelo. Estas cosas suceden y tienen que ver con la inquietud de muchas personas. Pero si lo que sucede en tu país es que llegas al máximo histórico de personas pluriempleadas, y si a esto lo conjugamos, con que tenemos un estancamiento salarial real en los últimos 30 años, con una inflación creciente, con una carga impositiva creciente, una cuña fiscal creciente, en realidad lo que tienes encima de la mesa es una precariedad enorme dentro de tu mercado de trabajo que obliga a muchas familias a tener que buscar un pluriempleo real para poder llegar a pagar todas las facturas que tienen que pagar. Una hipoteca creciente, a merced a los tipos de interés, una cesta de la compra que se ha encarecido en más de un 40, alrededor de un 50% en los últimos años, unos consumos energéticos en el hogar que han subido de precio, un precio de la vivienda que ha ido subiendo. Si vives de alquiler, has tenido que pagar más por ese alquiler. Si has querido comprar una casa, has tenido que comprar una casa mucho más cara. En definitiva, el problema que tenemos en España, aunque la señora Mínguez no lo quiera ver, es un problema secular de empobrecimiento, que esto es el gran problema que tiene nuestro país desde el punto de vista económico. Sí, y es que hay que tener en cuenta que antes hablábamos de la tasa, o mejor dicho, del dato de afiliación. Hay que destacar que el número de pluriempleos también redunda en el número de contratos que se firman, porque ya no solo que estamos hablando de los contratos cerilla, es decir, estos contratos indefinidos en muchos casos, que se firman por una semana, se destruyen y se vuelven a firmar de nuevo, pero en una misma ocupación, sino que también hay muchas personas, más de medio millón, como decimos, de españoles que se ven obligados a tener distintos contratos en distintas ocupaciones para poder sostener sus finanzas personales. Vamos con más asuntos. El control de precios de Navarra hunde, o casualidad, un 12% la oferta de vivienda en alquiler. Sí, es una pieza o una información que trae Diego Sánchez de la Cruz, en la que explica que lo cierto es que, según análisis que existen, en las zonas llamadas tensionadas, en las que se han aplicado controles de precios, se ha perdido más de 1.200 contratos o acuerdos de alquiler que podrían haber sido firmados de otro modo. Y es que, a ver, no podemos ser tampoco hipócritas en este sentido por parte del gobierno, y es que los precios aumenten de una forma exponencial en alquiler supone o es un síntoma de la oferta y la demanda, aunque ellos la nieguen. Si esto ocurre es porque o bien hay demasiada oferta, porque hay demasiada demanda, o porque estas dos líneas se cruzan. ¿Y qué hay que hacer al respecto? Pues poner soluciones. Evidentemente los controles de precios no son soluciones porque van en contra de la búsqueda del beneficio, de la búsqueda del lucro, y también van en contra de la propia lógica humana, que estamos viendo, por cierto, cómo pese a ese incremento de precios tanto en venta como en alquiler, la rentabilidad que sacan los inversores de la vivienda está en caída. O sea que...
Bueno, la intervención de precios suele traer escasez, la escasez es reducción de oferta, por lo tanto, precios más altos. Así es. Es la ecuación que nunca el legislador intervencionista quiere ver, o si la ve, le importa una higa. El libre mercado, también hoy importante, el reportaje que nos trae Bea García sobre los propietarios, en este caso propietarias, que tienen un serio problema de inquiocupación en España en contra de lo que piensa Irene Montero. Bueno, hay que recordar que Irene Montero en las últimas horas se ha lucido porque, aparte de aquella intervención que se ha hecho popular en la que llamaba al reemplazo de los machistas, ¿no? Decía aquello de que chinas, negras o marronas, pues también se pronunció en contra de los que ella considera grandes propietarios, de los especuladores y demás. Y en realidad lo que ha ocurrido es que en redes sociales pues muchas personas han salido a responder a Irene Montero explicándole que lo cierto es que en España la mayor parte de propietarios que tienen puesta una propiedad en alquiler son pequeños propietarios, son personas, digamos, de clase media que compatibilizan su sueldo o su pensión con esta retribución adicional. Y claro, muchas personas lo que le están recriminando es precisamente que Irene Montero está señalando a estas personas que también son vulnerables, y de hecho son mucho más vulnerables que los propios ocupas, porque hay que también destacar que en muchos casos los ocupas no son vulnerables, y aunque lo fueran, quien se tiene que encargar de su cuidado es el Estado, es el gobierno, que para algo pagamos impuestos y para algo se supone que está la política social, no una persona que cobra un sueldo medio y que puede compatibilizarlo con esta retribución. Bueno, pues hasta aquí las noticias más importantes de la portada de Libre Mercado en el día de hoy. Nos vamos ahora a repasar el resto de asuntos económicos del día. Vamos ya con ese repaso de noticias, siempre con la ayuda de Rubén Folguera, y empezamos por la actualidad que tiene que ver con Renfe. Óscar Puente acude este martes al Congreso para dar cuenta por los accidentes ferroviarios. El ministro de Transportes comparecerá esta tarde en la Comisión de Transportes del Congreso para informar de los últimos accidentes en trenes de alta velocidad y cercanías que han dejado ya 47 fallecidos en enero, así como otras incidencias en la red ferroviaria. Sin embargo, nada parece indicar que su actitud vaya a ser muy distinta de la mostrada la semana pasada en el Senado. He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad, como que derivamos cientos de millones que debían emplearse en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria a impulsar el ferrocarril en otros países como Marruecos. Son bulos conscientes tras los que se encuentran la derecha política y mediática. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará sobre estos accidentes en el Pleno del Congreso el 11 de febrero. Y vamos con más asuntos. El Gobierno baraja aprobar este martes la subida de las pensiones. Según confirman fuentes gubernamentales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se plantea aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un Real Decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas del decreto Ómnibus que no fue convalidado en el Congreso tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. De este modo, el Ejecutivo separaría la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado escudo social, entre las que se encuentran las medidas que de facto protegen a los ocupas, como pueden ser la moratoria de antidesahucios para personas vulnerables o la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a familias vulnerables. Bueno, esto es lo que se le pidió en el momento, lo que se le pidió el año pasado igualmente cuando presentó el famoso decreto Ómnibus. El PP de nuevo, Junts, todos le dijeron: oiga usted, preséntelo por separado. Este año lo ha vuelto a hacer, lo ha presentado juntos, se le ha echado todo el mundo encima y ahora, como era de esperar, sucede lo mismo que sucedió el año pasado, que están preparando el decreto de manera individual para que pueda ser aprobado, no sin antes desgastar o intentar desgastar, que yo creo que en esta ocasión le ha salido el tiro por la culata, a la oposición. Hay que recordar también una cosa, y es que esta mañana el PNV ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para, digamos que excluir de estas medidas a los propietarios de una sola vivienda que la tengan en alquiler. Por tanto, también el Gobierno, por su interés político, llega y toma medidas que discriminan entre propietarios. En fin, esa es la realidad que tenemos. En cualquier caso, tenemos que seguir hablando de empleo, de paro, porque hoy hemos conocido los datos del Ministerio de Empleo, de los servicios públicos de empleo correspondientes al mes de enero. El pasado mes de enero la Seguridad Social perdió más de 270.000 cotizantes, registrando su peor dato en este mes desde 2012. Del mismo modo, el paro registró una subida de más de 30.000 personas debido al sector servicios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido presumir de la supuesta buena marcha de nuestro mercado laboral. Ahora mismo tenemos en España 2.439.062 parados. Es la cifra más baja del paro para un mes de enero desde hace 18 años. Otro aspecto importante es la temporalidad. También continuamos mejorando la protección de las personas desempleadas, tenemos más empleo y, lo importante, el empleo que tenemos es de mayor calidad.
Por su parte, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha llegado a afirmar que se fija el pleno empleo como meta, presumiendo además de que España crea 4 de cada 10 nuevos empleos de Europa. No obstante, desde el sindicato USO advierten de la mala calidad del empleo tras el aumento de las jornadas parciales. Y tenemos que volver a hablar de oro porque ha rebotado un 6% y está ya en ese entorno de los $5.000. La cotización del oro y la plata rebota con fuerza este martes tras el desplome sufrido en los últimos días, que borró prácticamente todas las ganancias acumuladas en lo que va de año. Así, el precio del oro se anotaba una subida hoy de hasta el 6%, acercándose de nuevo casi hasta los $5.000, aunque aún por debajo, un 11,5% por debajo del récord de los $5.600 que llegó a alcanzar la pasada semana. En el caso de la plata, el precio registraba un incremento aún más marcado, al negociarse este martes en los $88, con una subida del 11% respecto al cierre de la sesión anterior. Y continuamos. Récord de beneficiarios en el subsidio de mayores de 52 años. El 84% de los parados mayores de 50 años son beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, un récord de beneficiarios después de 3 años en plena ofensiva de la OCDE contra esta prestación, pues el organismo se cuestiona si supone un desincentivo para la búsqueda de empleo y un puente para la jubilación anticipada. La OCDE considera que su diseño contribuye a estancar, dice, el desempleo senior e insiste en repensar la ayuda. Bueno, pues eso relativo a nuestros mayores, ya ven, el 84% de los parados mayores de 50 años ya recibe ese subsidio, es una barbaridad, pero es que tenemos más anuncios de Pedro Sánchez. Hablábamos al principio de atentados contra la libertad. Bueno, pues prohibiciones es lo que tiene Sánchez en su catálogo y ha anunciado una respecto al acceso a las redes sociales de los menores de 16 años. Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Con esta medida, el Ejecutivo pretende e insiste en mantener su cruzada legal para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas, dice, y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos sociales. El año pasado fui a Davos a avisar a los gobiernos sobre los peligros de las redes sociales y hoy estoy aquí para decirles, aquí en Dubái, que España va a tomar medidas. España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen. Así se ha expresado Sánchez desde Dubái, donde no ha dudado en cargar además contra el propietario de X, Elon Musk, tras las críticas de este al acuerdo con Podemos para la regularización de 500.000 de inmigrantes. Ya puestos, yo bromeaba en la redacción antes, Rubén, que podía prohibir las externalidades negativas de las redes sociales. Oiga usted, que las redes sociales no hagan daño. Prohibimos que las redes sociales hagan daño. Oye, pues ya está, ¿no? Ya estaría. Si todo lo puede el BOE, claro. Si todo lo puede la norma, en fin. Vámonos ahora sí a la tertulia. 12:31 de la tarde, 11:31 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos en tiempo de tertulia ya con nuestro invitado de lujo, habitual, como siempre, Ignacio Moncada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luisfer? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Con un tema controvertido, tenemos que decir, porque la España bien pensante, pues alguno habrá que nos acuse de ser insolidarios y de querer lo peor para esa pobre gente que sufre en otros países y que llega a buscar un mundo mejor a nuestras fronteras, pero yo creo que el punto de vista que ponía López Zafra en ese artículo en The Objective a mí me ha inspirado esta manera. He dicho, mira, de esto podemos hablar y podemos abordar un tema complicado, complejo, con muchas aristas, pero desde un punto de vista diferente que nos permite un análisis un poco, bueno, pues de otra manera, pero centrándonos en los problemas que genera una inmigración, desde luego, fuera de todo orden. Rubén Folguera, sigues con nosotros, tienes ahí todos los datos apuntados de inmigración. Pues vamos con ello. Dentro de un ratito llamaremos a López Zafra para que nos cuente cómo se inspiró para hacer este artículo, al que recomiendo su lectura a todos los que nos escuchan, pueden encontrarlo en The Objective. Pero quería una primera valoración por tu parte, Ignacio. Claro, el problema de la inmigración irregular, desbocada y además alimentada desde el gobierno, convierte a este colectivo no solamente en un colectivo vulnerable, a los que difícilmente se les puede dar una ayuda, sino que las tensiones que genera dentro de la prestación de servicios públicos dentro de un país como es España es brutal, ¿no? Y el ejemplo de Zafra era evidente. Si cogemos a todos los inmigrantes ilegales que tenemos ahora mismo en España, esos 840.000, estaríamos hablando de una ciudad mayor
que Sevilla o que Zaragoza, ¿no? Sí, sí, solo Madrid, Barcelona y Valencia serían ciudades más grandes. Desde luego el artículo toca en realidad son dos de los asuntos clave no solo en España, sino en Occidente en nuestros días, que son la inmigración y el estado de bienestar. Em, y en España además es que existe un problema que es que la forma de la forma de inmigrar legalmente a nuestro país es entrando ilegalmente, básicamente, no solo por las regularizaciones que estamos ahora hablando de ellas después del anuncio del gobierno, sino en general la forma de entrar en el país es entrar ilegalmente, ir demostrando tu residencia durante un determinado número de años, creo que son 3 años, y después, digamos que como premio a esa ilegalidad, pues te otorgan ya la residencia, la legalidad. Entonces, bueno, España se está convirtiendo durante los últimos años en uno de los países, si no el que más inmigrantes está recibiendo dentro de la Unión Europea. A los inmigrantes legales estamos añadiendo además toda esta oleada de inmigrantes ilegales que, como decía, pues vienen porque es la forma de entrar en España. Es tan absurda España y en Europa. Y en Europa, claro, una vez que entras en España, pero es tan absurda la ley española que esa es la forma de entrar, es decir, a la gente que entra de forma ilegal se le recompensa dándole la residencia legal y por tanto eso no solo hace que España tenga 850.000 inmigrantes ilegales, sino que además no entran los mejores, no entran los ingenieros y los doctores, sino que entran, ¿quiénes? Pues aquellos más propensos a cometer ilegalidades, que es la forma de entrar. Entonces, bueno, España está convirtiendo en un caldo de cultivo de conflictos, bueno, una vez que van pasando a utilizar los recursos públicos y van teniendo acceso a distintas prestaciones del Estado, encima tensionan ese esquema Ponzi del que hemos hablado muchas veces, que es el estado de bienestar, con lo cual crean un conflicto económico todavía mayor. Y eso explica por qué en España y, bueno, y en general en Europa, pues los partidos más conservadores y que han centrado más su discurso en oponerse a la inmigración, pues están teniendo tanto éxito. Bueno, y luego, simplemente por matizar una cosa, y es que el gran problema también del acuerdo que proponen Podemos y el PSOE ya no es esos 3 años que decías que hay que permanecer en el país, sino que en realidad bajan ese umbral a 5 meses, simplemente. Es lo que van a exigir a los inmigrantes ilegales que hayan estado en nuestro país para regularizarles. Y asimismo, sin ningún tipo de antecedente penal ni nada, simplemente una especie de un documento en donde dan buena fe, ¿no?, de que no tienen ningún delito y que son buenas personas. Sí, es evidente que la estrategia de la izquierda española, ya que está perdiendo mucha atracción con la población, y que no es exclusiva de la izquierda española, en Estados Unidos también se ha visto mucho, es ir llenando el país de futuros votantes de izquierdas. Ya que los nativos no te votan, pues traes inmigrantes que sean más propensos a votar a la izquierda, los vas primero regularizando, luego nacionalizando. Existen muchos atajos y muchas vías express para dar la nacionalidad y, por ejemplo, una de las formas que está encontrando el gobierno es mediante las leyes de memoria histórica. Gente que es extranjera pero que ha tenido pues algún tipo de vinculación con la España de la Guerra Civil o de la posguerra, pues se encuentra la forma de nacionalizarle porque son votantes de izquierdas, digamos, asegurados. Entonces, bueno, es una ingeniería electoral pues muy perniciosa que no solo lleva a mover, a modificar las bases electorales de España, sino a crear también un conflicto del que la izquierda se aprovecha. Ya sabemos las palabras aquellas de Zapatero de que les interesaba el conflicto en época electoral. Pues esto promueve el conflicto y eso es al final un interés partidista y un interés particular de 4 políticos y que están dispuestos a llevar a toda una nación a un problema, a un conflicto, con tal de ser beneficiados electoralmente. Y al mismo tiempo también juegan con el sentimentalismo para además estigmatizar a todo aquel que se oponga o que plantee cualquier duda al respecto de este plan. Y además este fin de semana, digamos que Irene Montero se ha quitado la careta directamente. Ya si alguien se pensaba que todo esto era una teoría conspirativa, bueno, pues ya te lo ha dicho directamente Irene Montero a la cara, que lo que quieren es sustituir a los fachas. Y recordemos que para Podemos fachas es todo el mundo que no sea de Podemos. Felipe González
o García Paje también son fachas para ellos, entonces hay que sustituir los fachas por inmigrantes. Y lo ha dicho así abiertamente, que ha tenido una trascendencia internacional, porque claro, la gente más o menos sensata no le cabe en la cabeza este tipo de estrategias. Pero bueno, ellos, como ya están tan mal electoralmente, pues buscan un titular y si es llevando a un país al conflicto, pues lo hacen. Luego hay la normativa de inmigración o de regularización, mejor dicho, de inmigrantes en situación de irregularidad en España. A mí me parece que es muy ineficiente desde su propia concepción. Yo creo que todos, quien más, quien menos, y probablemente quienes nos escuchen, habrán conocido algún caso de alguna persona cercana que le haya contado la historia de: yo he querido contratar a una persona que estaba cuidando a mi madre y que daba la casualidad de que estaba en una situación irregular, que no tenía el permiso de residencia y que acababa de llegar, qué sé yo, de Ecuador o de donde sea, y yo la quería contratar. Pero resulta que hasta que no lleve 3 años en España, yo no la puedo contratar. Es decir, si yo tengo la oportunidad hoy de ofrecerle papeles a una persona inmigrante y además un puesto de trabajo con el que ganarse la vida, no lo puedo hacer por el problema regulatorio que me acarrea, entre otros, que en principio y a priori, salvo que seas capaz de saltarte esta norma, tienes que esperar 3 años o demostrar que llevas 3 años en España sin trabajar para que te puedan dar un puesto de trabajo. Ha habido estudios recientes, no recuerdo si del Juan de Mariana o del Foro de Regulación Inteligente, que hablaba de los problemas que estaban reportando muchas compañías que quieren contratar a inmigrantes que han llegado para cubrir puestos de trabajo que curiosamente los españoles no queremos cubrir, y también se han encontrado con unos problemas regulatorios horribles y en muchas ocasiones insalvables, sin ser capaces precisamente de darle trabajo. Ahora, eso sí, vean aquí el Estado y dice: voy a hacer una regularización masiva, con una declaración de intenciones te vale para el tema de los penales y mañana tienes tú tu permiso de residencia para poder trabajar en España. ¿No es absurdo? Es totalmente absurdo. Parece que a nadie se le ocurre pensar, bueno, ¿por qué no hacemos esto bien? Y la forma de hacerlo bien es promover la inmigración legal en determinadas circunstancias, que sea pues gente que venga a trabajar, y sobre todo y fundamental es que para que sea posible una inmigración legal sostenible, lo que no puedes tener es un estado de bienestar totalmente derrochador y que aspira a mantener a la gente gratuitamente. Es incompatible. Es decir, esto lo dicen muchos economistas, pero entre otros, pues por ejemplo, Milton Friedman decía: hay que elegir entre, digamos, fronteras más o menos abiertas o estado de bienestar generoso, pero las dos cosas es incompatible. Ahí la derecha normalmente dice: bueno, vamos a mantener el estado de bienestar, pero tenemos que controlar las fronteras mucho más. Muchos liberales dicen: estamos de acuerdo con las fronteras más o menos abiertas, pero lo que no se les puede dar es acceso al estado de bienestar. Pero parece que la izquierda española tira por una tercera vía, que es: vamos a tener un estado de bienestar ultra generoso, vamos a tener fronteras abiertas, y eso lo que te causa es un conflicto social y un conflicto económico de unas proporciones brutales, te puede llegar a cargarte un país. Pues es el modelo por el que estaba apostando la izquierda española. Parece un disparate. Bueno, el estudio al que hacía referencia antes es de Foro de Regulación, y como destacaba en Libertad Digital Diego Sánchez de la Cruz, la conclusión principal es que más del 60% de los empresarios habían encontrado barreras burocráticas importantes para contratar personas inmigrantes. Y la conclusión al respecto era que el problema no es la voluntad de contratar o integrar, sino realmente la complejidad de este proceso. ¿Qué os parece, Ignacio y Rubén, si hablamos hasta ahora, 12:42 minutos de la tarde, 11:42 en Canarias, con el autor de ese artículo que, como decimos vulgarmente los periodistas, me ha servido de percha, nos ha servido a Rubén y a mí de percha hoy para hablar del tema de la inmigración? Pues me ha parecido extraordinario. Inmigralia, la cuarta ciudad de España que no existe, pero que hay que gestionar, y que es ese ejercicio que ha hecho Juan Manuel López Zafra precisamente para poner en punto y forma el problema de la inmigración en nuestro país, y sobre todo de esa intención hiperregulatoria de darle papeles para todos de este gobierno. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro.
Buenos días, Luis Fer, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo se te ocurrió esto de decir, ostras, y si cogemos a todos los inmigrantes ilegales que según Funcas y los datos del Ministerio del Interior tenemos en España y los metemos a todos en una ciudad, ¿qué haríamos con esto, no? Básicamente era contextualizar. El problema que tenemos con las cifras es que no somos, en general, cuando hablamos de grandes cifras, pues no somos capaces de ponerlas en contexto. Es muy complicado. Entonces, 500 y pico mil, 840.000, lo que sea. Digo, bueno, pues vamos a... Obviamente, lo digo en el artículo, no se trata de hacer guetos, no se trata de segregar, se trata simplemente de contextualizar, de ponerlo. Y en ese sentido, pues se me ocurrió la idea de la ciudad. Digo, oye, pues 840.000 personas es una cantidad que no está mal. 840.000 personas es la cifra que ha dado Funcas el pasado 26 de enero, si no me equivoco, que va más allá que la que ha dado el gobierno, evidentemente, como es normal, porque las cifras son las cifras. Y dije, oye, pues vamos a gestionar una nueva ciudad de 840.000 habitantes. ¿Y qué consecuencias tienes? Obviamente hay economías de escala que se ganan en cualquier disolución de esa cifra, ¿no? Si yo reparto los 840.000 inmigrantes en distintas ciudades, bueno, pues obviamente pues no es tanto. Pero yo creo que hacer el ejercicio de, oye, ¿cuánto es esto? Pues no viene mal hacerse esa idea. Y esa fue la idea, simplemente. Una idea que también pone el acento en... Bueno, pues en esa intención, bueno, ya no en la intención del gobierno de eso, anunciar ahora papeles para todos en un ejercicio, yo creo que más bien electoralista que de otra índole, sino yo creo que pone el acento en lo que estábamos comentando ahora mismo, Ignacio, Rubén y yo, ¿no? En la ineficiente gestión migratoria que tiene la regulación española. ¿No se podrían hacer las cosas mejor? Y la otra pregunta es, ¿y por qué no se hacen mejor? A ver, aquí hay un montón de cuestiones colaterales. La primera es, no somos una economía aislada. Estamos ni una sociedad aislada, pero desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social, estamos incorporados a la Unión Europea. Nuestras decisiones afectan a un conjunto muy superior de personas que el gobierno quiera en principio plantear. Es decir, si nosotros abrimos la frontera como se acaba de abrir, más allá del efecto llamada, que es inmediato, lo que estamos haciendo es 1 millón de personas tienen libertad, 1 millón en números redondos, que serán prácticamente 2,5 millones largos cuando haya la reagrupación familiar, pasan a tener acceso a el mercado común europeo, lo que era el mercado común, a la Unión, con libertad de movimiento, ¿vale? Eso tiene una consecuencia, por tanto, inmediata en la Unión Europea. Pero luego, por otro lado, es el efecto llamada, efectivamente. O sea, yo siempre pienso en las consecuencias no deseadas, en las que no se ven. Ahí Hazlitt ayuda un montón, como bien sabéis, sí, entre lo que se ve y lo que no se ve. Y yo pienso en el inmigrante legal que quiere venir a España, que está esperando cita en cualquiera de nuestras embajadas o consulados en África, en América, en Asia, en cualquier país de fuera de la Unión Europea, que está haciendo las cosas bien, que está pendiente, pues no de una reagrupación, sino de que le llamen para trabajar porque no tiene papeles aquí, y que de repente, pues los que han entrado de una forma o de otra, se le acaban de colar. Entonces, oye, a mí eso éticamente me parece un auténtico disparate. Un auténtico disparate. A las personas que están haciendo bien las cosas, se les pone a la cola. Y por otro lado, se está mandando el mensaje claro, el incentivo evidente, oye, como en la película, vente para España, que aquí, en un momento dado, y en este caso es, oye, que si llevas 5 meses aquí te van a dar papeles. Oye, sí, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, las consecuencias no deseadas es lo que nunca se tiene en cuenta. Vamos a hacer el ejercicio por un momento de pensar que hay bondad absoluta en la decisión del gobierno, que obviamente no la hay, pero hagamos ese ejercicio. Bien, nuevamente está mal planteado porque lo que le estás diciendo es, oye, los que no habéis venido hasta ahora, os fastidiáis. Claro. Los que estáis haciendo bien las cosas, os fastidiáis. Y si queréis de hecho, hacer las cosas de otra forma... Se cierra el 31 de diciembre, ¿no? Claro. O sea, si has entrado el 1 de enero ya no, pero si has entrado hasta el 31 de diciembre, sí.
Correcto. Entonces, bueno, pues es una serie, a mí me parece un auténtico escándalo, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social y desde un punto de vista moral. E insisto, no tanto por lo que supone de la bondad de la regularización, aquí todo el mundo es bueno, todos somos buenísimos, tenemos dinero para todo, y vamos a aceptar pues las diferencias y vamos a aceptar a los desiguales, por supuesto, como hay que hacerlo, y lo podemos pagar, porque somos ricos. Y otra es, oye, tú que no lo has hecho bien, tú que no lo has, perdón, tú que lo has hecho bien, tú que no lo has hecho mal, tú que no has venido saltándote todo el procedimiento y que te has colado en un país, tú te fastidias. Oye, pues a mí no me parece éticamente adecuado, en absoluto. Y luego que no nos lo podemos pagar, porque luego las cifras son las cifras. Ahí era donde yo quería ir ahora. El estado de bienestar español, ese esquema Ponzi que dice Ignacio Moncada, ¿se puede permitir este tipo de actuaciones y sus consecuencias, como decías tú, ¿no? Esas invisibles, Claro. que es decir a todo el mundo, oye, vente, que antes o después te tocará una de estas? Bien, pues la cifra o sea, yo he hecho un cálculo bastante, muy sencillo, que es, me he cogido los 840.000 habitantes o inmigrantes ilegales que según Funcas hay en España, le he aplicado una corrección de 2,2 familiares reagrupados por inmigrante irregular. Las cifras están en el entorno de 1,5 a 3,5, de acuerdo con distintos informes de la OCDE y de Eurostat. Es decir, por cada inmigrante por cada inmigrante que hay que puede reagrupar, pues viene a reagrupar aproximadamente pues entre 1,5 y 3. La media me salía 1,5. He dicho, bueno, pues mira, vamos a ponerlo en 2,2, ¿vale? Que es una cifra que salía en 2,5, voy a bajarla un poquito para tal. Con lo cual, si le sumas a los 840 a los 2,2 por cada uno de ellos, te salen prácticamente 2.700.000 personas. Pongamos que la mitad son muy válidos para trabajar, de alto valor añadido, y que la otra mitad no lo son tantos, ¿vale? Bueno, pues hay un estudio de Jesús Fernández Villaverde, cuando estaba en la oficina económica de Zapatero, que estimó en 200.000 euros el coste neto a lo largo del ciclo vital de cada inmigrante no cualificado, lo que nos costaba las arcas públicas. Estamos hablando de hace más de 10 años, no se ha actualizado la cifra, quedémonos con ella. Quedémonos con la mitad de los irregulares más sus familiares, y a 200.000. Pues eso me salen prácticamente 270.000 millones de euros. Fíjate. En 2023 hemos pagado 272.000, si no me equivoco, en IRPF. ¿Vale? De acuerdo que esto se diluye en el tiempo. Pero de nuevo, igual que se van a diluir esos 840.000 en distintas ciudades y no van a fundar Inmigralia, nos sirve para hacernos una idea de la magnitud de la magnitud del gasto que va a suponer. Porque no vale decir que es que vienen a pagar pensiones. De acuerdo, pongamos que la mitad, de acuerdo con ese estudio de Fernández Villaverde, la mitad pague pensiones, me parece fenomenal. Pero es que hay una mitad que nos va a costar a un mínimo de 200.000 por persona. Y cuando digo nos va a costar, es que lo vamos a pagar los contribuyentes españoles. Claro, que nadie piense que eso no nos va a tocar el bolsillo. Claro, que es que esto no es una cuestión simplemente de bondad infinita. Que a mí me parece muy bien el mensaje de la Iglesia que está transmitiendo ahora mismo de, oye, esto no es malo. Pues claro que no es malo la inmigración. Yo no soy contrario a la inmigración. Lo que soy es consciente de lo que cuesta. Y lo que tenemos que hacer es un trabajo, una reflexión entre todos de, oye, ¿podemos pagarlo? Yo estoy muy de acuerdo con que la gente se vaya de vacaciones, pero cada familia sabe si se puede ir o no. Claro. Joder, si es que es muy sencillo. Es cuestión de hacer cálculos. No pagarán los otros. Es que siempre que hablamos de dinero público, es que parece que es el Estado el que paga, pero es que el Estado somos nosotros. Es que la gente mucha gente se le engaña con esa idea. No digo que no se hagan a la idea, es que se le engaña con esa idea. No, esto lo paga el Estado, no, esto lo pagan los ricos, no, esto lo pagan con una nueva subida de impuestos a los ricos, que al final no va a haber ricos. No, bueno, ya casi no hay en España. Claro, que ya casi no hay. El porcentaje es un error estadístico. Tengo a Rubén O Folguera lo que somos quería... todos, ojito, Sí, o lo sí, somos todos porque como no deflactan la tarifa del IRPF, pues al final resulta que todos somos ricos. Ahora resulta que el salario modal, el salario más habitual, es el salario mínimo. Claro. Oye, pues nos parece muy razonable esto, ¿no? Bueno, para mí no, pero el gobierno el gobierno presume de eso y de que cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital. Tú fíjate. Pero ¿sabes lo que pasa? Que dentro de 10 años, cuando no esté este gobierno, dentro de 5 años, cuando no esté este gobierno, Dios lo quiera, veremos cuál es el problema que hay. Y no estoy hablando de problemas de integración, no estoy hablando de problemas culturales, no estoy hablando de problemas de violencia. Estoy hablando de un problema tan sencillo como el económico, que se arregla con dinero, pero para eso hay que tenerlo.
que todos los problemas, como he dicho yo, siempre sean los económicos, porque eso al final se arregla con dinero, ¿eh? La muerte no se arregla con dinero, ¿eh? La salud no se arregla con dinero. Lo que se arregla con dinero es, pues eso, una serie de gastos. Pero es que hay que tener dinero para pagarlo, y eso lo sabe cualquier familia. Entonces lo que no puede ser es que vayamos a incrementar de nuevo los impuestos, ¿eh? Para pagar una situación que no es de recibo. Desde luego. Tengo aquí a Rubén, que te quiere hacer una pregunta, Juanma. Sí, bueno, Hola, Rubén. buenas tardes. Por comentar precisamente lo que decía Luis Fernando, y es que además del coste que como tal conlleva esta regularización, luego hay desincentivos muy importantes para que buena parte de los inmigrantes que se regularicen no se integren en el mercado laboral. Por ejemplo, puede ser la prestación por ingreso mínimo vital, que como sabemos en España da, digamos, o es bastante beneficiosa para según qué unidades familiares. Puede llegar Claro. a cobrar incluso más de 2.100 euros si se prueba o si es una familia de 5 miembros monoparental que tengan 4 menores a su cargo. Mi primera reacción cuando vi la noticia de la regularización fue llevarme las manos a la cabeza. La segunda reacción, y la tengo escrita, es: si yo soy irregular, no me legalizo. Claro. ¿Por qué? Porque no hay incentivos. Porque es que te tienes que poner a trabajar. Claro. Y es que ahora mismo en determinadas... Me diréis, hombre, qué barbaridad, por Dios, ¿cómo puedes decir esas cosas? No, es que ahora mismo, y hoy hay artículos en prensa de nuevo, no hay en este caso era para los mayores de 52 años, no hay incentivos según qué sueldo para ponerse a trabajar. No existe ese incentivo. El incentivo es para quedarte en casa cobrando. Una idea que es, en principio, yo no estoy de acuerdo con ella, pero digamos que la puedo llegar a entender y aceptar, que es: oye, hay un problema, vamos a resolverlo con una paga. No hablo de paguita, hablo de una paga, hablo de un ingreso, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero vamos a pensar que fuese la solución. El problema es que está tan mal instrumentalizado, se hace tan mal, que al final la idea, la buena, entre comillas, o en cursiva, idea de voy a resolver un problema, se transforma en he generado un nuevo problema, que es el desincentivo al trabajo. Y diréis, hombre, no, lo que le dice el artículo hoy sobre los mayores de 52 años que cobran 480. Coño, cobran 480 hasta la edad de jubilación si no tienen otra cosa, y el Estado cotiza, es decir, nosotros, cotiza por 1.700. Así es. Hombre, pues en determinadas circunstancias, ¿qué quieres que te diga? Con la casa pagada, no viviendo en la capital y teniendo otro ingreso en casa, con 52 años puedes tener perfectamente a tus padres vivos cobrando una pensión. Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Que los ninis ahora van a ser de 50 y tantos años. Sí, absolutamente. En determinadas circunstancias, insisto, ya sé que es generalizar y que... ya esperan un poco, se jubilan y ya está. Claro, es que existe esa situación. Pues esa situación que se traslada hoy, en el caso a ciertos mayores de 52 años, es una situación perenne con inmigrantes ilegales. Perenne. Porque se trata de resolver un problema y lo que se está haciendo es pagar por generar otro, que encima cuesta dinero. Juan Manuel López Zafra, te agradezco mucho que hayas querido dedicar estos minutos a Con Ánimo de Lucro. Un placer, Luis Fer, un abrazo a todos. Esperamos escucharte muy prontito de vuelta. Un abrazo. Venga, hasta luego, adiós. Bueno, ¿qué os ha parecido este análisis de López Zafra? Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, y añadiría un problema adicional, que es que si metes a 600.000 inmigrantes todos los años, esas personas tienen que vivir en algún sitio. Y en España no se construye poquísimo. Entonces tú estás metiendo 600.000 personas nuevas que quieren vivir en algún sitio, obviamente tienen que vivir en algún sitio, le estás metiendo una presión al mercado de la vivienda, todas estas personas tendrán que contratar un alquiler, y entonces pues lo que ocurre es que como no hay incentivos y hay una regulación disparatada para poder construir vivienda, pues lo que tienes es lo que estamos viendo, que es que el precio de la vivienda se dispara y las personas pues ya se vuelven incapaces de poder pagar el sitio donde viven, y la única forma es pues viviendo 4, 5, 6 personas en la misma vivienda. Es un problema adicional a los que ya estaba comentando Juanma, de pues la presión sobre las cuentas públicas, así como bueno, el meter, una cosa es que una población vaya creciendo de forma paulatina, sea mediante inmigración o de forma nativa, digamos, y otra cosa es ir metiendo con un manguerazo de 600.000 al año, pues un cambio demográfico drástico en pocos años, y eso no lo aguanta ni el Estado, ni las cuentas públicas, ni el mercado de la vivienda, y en buena parte por todas las ineficiencias que tiene la regulación española.
Pero es curioso porque a poco que rascas, y aquí en este programa, en esta tertulia, han salido muchos de los problemas relacionados con la inmigración y con el sostenimiento del sistema, tal y como lo tenemos concebido, que hablan de una organización muy mal planteada. No puedes, si quieres regularizar a un inmigrante porque quieres contratarle, no puedes, te chocas con la regulación. Ahora de repente a ese inmigrante le das los papeles, con lo cual si está cobrando el ingreso mínimo vital igual no acude, como bien nos decía Juan Manuel López Zafra, ¿no? Si yo fuera inmigrante no acudiría porque si voy a cobrar el ingreso mínimo vital y tengo 3 hijos ya sé que voy a cobrar una pasta y además sin necesidad de trabajar. Al mismo tiempo, tenemos un mercado de la vivienda absolutamente ineficiente, marcado por una regulación que es extraordinariamente ineficiente. Quiero decir, no hay nada que ligue bien, no hay nada que digas, hombre, mira, pues este camino regulatorio para este tipo de personas sí tiene sentido. Aquí está todo hecho Son políticas hechas sobre la marcha, con interés político y basadas en la ideología, simplemente. Y es una pena porque la inmigración bien hecha es muy beneficiosa. Hay países que, por ejemplo, Estados Unidos, pues se convirtió en la mayor potencia del mundo durante las décadas en las que estaba recibiendo una gran inmigración. Pero ¿qué pasa? Era inmigración que venía a trabajar y tenía que conseguir su trabajo, tenía que conseguir un contrato de alquiler legal, tenía que hacer todo bien. Sin embargo, si lo que pones es, oye, si entras como ilegal, tú por un lado no pagas impuestos ni cotizaciones sociales, pero si tienes una urgencia, el hospital está obligado a atenderte, puedes tener acceso a prestaciones. Si vienes siendo un adolescente, pues consigues que te metan en un centro de inmigrantes. Digamos que tienes una situación tienes un nivel asistencial enorme sin ningún tipo de mejor que la de sus países de origen, entonces estás llamando a, digamos así, a lo peor, mientras que la gente cumplidora, pues como no le llama a la embajada, pues no terminan de venir, y es una selección adversa de la inmigración que recibimos. Es terrible. En fin, un tema yo creo que interesante, y con el análisis que hemos tenido hoy, pues con más claridad sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa, vemos a los servicios informativos de radio, escuchamos las noticias de la 1 y regresamos en Con Ánimo de Lucro. Pasamos de la 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro, en riguroso directo, y lo hacemos como todos los días hasta ahora, abriendo página de mercados. Página de mercados especial la de hoy por muchos motivos. El primero porque nuestro selectivo, el IBEX 35, ahora ya sí que está por encima de los 18.000 puntos, cerraba ayer por encima de esta cota histórica. Nunca antes habíamos visto a nuestro principal indicador en unas cifras tan altas. 18.145 puntos marcan las pantallas de información en tiempo real hasta ahora, con un 0,17% arriba. Las compañías que más suben, que más están empujando del indicador hacia los números verdes, es Merlin Properties con un 2,5%, Acciona Energía un 1,04% y Banco Santander con un 0,83%. Entre las compañías que más caen, Amadeus un 3,61%, Indra un 3,41% y Unicaja Banco un 2,49%. Es una situación la que atraviesa nuestros mercados, bueno, pues que tienen una componente de récord muy importante y una componente de pues satisfacción de las compañías españolas, sobre todo las que componen este indicador, muy influenciado por la banca, que lo está haciendo francamente bien. Escuchaba esta semana un análisis que decía que simplemente pues las compañías españolas están encontrando que los inversores empiezan a apreciar lo buenas que eran y lo mal que las estaba tratando el mercado desde hacía ya demasiados años. No sé si es la opinión que tiene al respecto nuestra analista en el día de hoy desde Silver Alpha, su responsable de relación con inversores y desarrollo de negocio, que no es otra que Verónica Llera. Verónica, ¿cómo estás? Hola, Luis Fernando, muy bien. No sé si compartes este análisis que digo yo, estaba leyendo el otro día. Decía, no, hombre, el rally español responde sobre todo a una actualización de los valores de las empresas. España tiene empresas muy buenas y que estaban extraordinariamente infravaloradas por parte del mercado, y parece que esas valoraciones se han puesto al día, ¿no? Sí, o sea, el IBEX 35 en general ha tenido muchos años que se ha quedado rezagado, sobre todo en comparación con sus homólogos europeos, ya no solo con Estados Unidos, ¿no?
Y es cierto que la composición que tiene pues le ha condicionado mucho porque tiene un gran peso, sobre todo bancario, y estos 2 últimos años pues la banca lo ha hecho excepcionalmente bien, tanto por la mejora del negocio como lógicamente el beneficio que le supone este nuevo entorno más normalizado de tipos de interés. Entonces, bueno, pero hay más allá de los bancos en el IBEX 35, ¿no? Entonces sí que desde luego pues sigue habiendo oportunidades. Hombre, hay mucho más que la banca dentro de nuestro principal indicador. ¿En qué tipo de sectores, ya no solo en España, sino en Europa, encontráis más valor? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos una posición muy positiva en defensa, que es un sector en el que hemos mantenido posiciones desde hace ya bastantes años, especialmente en Europa, pero no solo en Europa, ¿no? Estamos incrementando posiciones también al otro lado del charco, en Estados Unidos, donde también, bueno, pues vemos un claro catalizador, aquí es a nivel global, ¿no? Del incremento del gasto que va a haber por parte de todos los países, que, bueno, pues vemos como que es un viento a favor, pero no de un año o dos, sino para bastante más largo plazo. Y bueno, pues en este sentido creemos que van a seguir haciéndolo bien y que desde luego pues con este soporte del gasto que estamos viendo, pues lógicamente es lo que provoca es que el pipeline que tengan en todas las compañías pues de una visibilidad muy fuerte a largo plazo, que en los entornos en los que nos movemos pues la predictibilidad del negocio es algo fundamental para tratar de digamos, asegurar, en cierta manera, entre comillas, si podemos decirlo así, retornos positivos en el largo plazo. En Silver Alpha estáis de enhorabuena, si me lo permites, Verónica, porque en 2025 habéis experimentado un crecimiento nada desdeñable del 28%, digo, crecimiento en el volumen de negocio, con una estrategia muy clara y con una estrategia en la que habéis logrado un posicionamiento de mercado claro, ¿no? Sí, la verdad que nuestro balance es muy positivo, es efectivamente el primer año completo de actividad que tenemos y no solo el incremento de patrimonio que ha venido pues explicado tanto por entrada de flujos como de comportamiento de las carteras, también el aumento que hemos conseguido de base de partícipes, que se sitúa en torno a 4.000 cuentas activas. Y bueno, pues dando servicio con diferentes estrategias que han tenido especialmente dos de ellas muy buen comportamiento, que es una de renta variable global que busca replicar el crecimiento a nivel global invirtiendo a través de renta variable en acciones y en ETFs. Tenemos otra estrategia que también ha tenido muy buen comportamiento en este entorno de normalización de tipos, de un perfil más conservador. Y luego una estrategia quality que se ha quedado un poco más rezagada porque es verdad que el factor quality en general no ha tenido buen comportamiento en 2025, unido también al impacto negativo que ha tenido el dólar en este tipo de estrategias que tienen una exposición más fuerte al mercado estadounidense. Pero bueno, en este sentido lo que sí hemos conseguido ha sido batir al universo de comparables, que para nosotros también es importante. Pero bueno, es el haber consolidado estas estrategias, el haber conseguido incrementar el patrimonio en todas ellas y bueno, pues en ir diversificando también las verticales de negocio, pero efectivamente siempre bajo una misma disciplina y filosofía muy fuerte, con un claro sesgo quality en este sentido. Correcto. Además de hacer balance de cuál ha sido vuestro primer año y cómo ha sido vuestro primer año de andadura, y aprovechando que te tenemos al teléfono, casi te diría, oye, ¿y cómo lo veis para el próximo año? Porque desde luego, elementos para el debate aquí nos podríamos tirar hasta mañana. Sueltas el IBEX, coges el oro, sueltas el oro, coges el S&P 500, sueltas el S&P 500, ves el comportamiento de los índices en su conjunto, de índices como el MSCI World, empiezas a hablar de reversiones a la media. En definitiva, tendríamos mucha tela que cortar, pero prefiero que me cuentes la que ha cortado Silver Alpha de cara a 2026. Sin duda, o sea, estoy totalmente de acuerdo que cada vez hay más variables encima de la mesa y que, bueno, al final yo creo que todo lo que hay, al fin y al cabo, se traduce en mayor volatilidad. Y bueno, pues partimos un 2026 que arranca después de un 2025, podríamos decir, excepcional, y donde cada vez
el margen de error es más estrecho, ¿no? Pero nosotros aquí, donde seguimos viendo el lado positivo o donde hay que estar posicionado, es en los fundamentales, en la discriminación y selección de compañías y en la gestión activa, porque al final no hay que olvidar que una cosa que sigue dominando mucho los mercados es la concentración de los índices, y eso al final pues es asumir un riesgo específico muy elevado, y por eso creemos que hay que ser selectivo, y que esta falsa percepción, podríamos decir, de que obtener rentabilidades de doble dígito, como hemos estado pudiendo ver los últimos años, es una normalidad, no lo es, ¿no? Entonces eso lo tenemos clarísimo, y por eso el foco siempre en los fundamentales de los negocios, y sobre todo creo que es básico el ser paciente, el priorizar un análisis riguroso, la convicción y la disciplina en la filosofía, que nosotros, bueno, la tenemos muy marcada. Correcto, una filosofía marcada al final. ¿Crees que marca la diferencia en contextos como el actual, donde el inversor medio puede verse atraído por demasiado ruido en el mercado? Habrá quien huya de los índices, habrá quien apueste por el value, habrá quien se meta a full en materias primas, y sin embargo una estrategia, digamos, bien disciplinada, basada en fundamentales en el largo plazo, tarde o temprano suele dar sus frutos y suele vencer a cualquier otra estrategia basada más en impulsos que en otra cosa, ¿no? Totalmente, sobre todo porque al final lo que representa es consistencia, ¿no? Y creo que eso es fundamental a la hora de elegir una alternativa de cualquier índole. Y entonces, pues ver que no se cambia el posicionamiento de un lado a otro en busca de rentabilidades en el corto plazo, porque al final eso lo más seguro es que vaya en detrimento de esas mismas rentabilidades, ¿no? Entonces el mantener esta disciplina sí que es fundamental, acompañada de diversificación, que también es un principio básico para poder conseguir, bueno, tener una cartera equilibrada. Y bueno, creo que al final el poder estar tranquilo es también importante, y no seguir modas. Creo que así es algo que está dominando mucho los mercados. Me da igual que hablemos de inteligencia artificial, del oro, de la plata, los metales, de la energía. El meterse tarde y mal en una tendencia pues puede provocar muchas sorpresas negativas, y por eso pues el foco en la disciplina y en el mantenerse firme a una filosofía de inversión es uno de los mejores compañeros a la hora de tener buenas experiencias invirtiendo. Muy bien, pues Verónica, te agradezco mucho el análisis y bueno, enhorabuena por ese 2025 y todo lo mejor para este 2026, que espero que aquí, en Con Ánimo de Lucro, lo sigamos contando. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. 1:20, 12:20 en Canarias, seguimos en Con Ánimo de Lucro, entramos en la recta final del programa de hoy y lo hacemos hablando de otro de los asuntos importantes en nuestro país, una de las patatas calientes que tenemos, junto con ese de la inmigración, al que le hemos dedicado la tertulia de hoy, que no es otro que el problema de las pensiones. Y viene a colación, y además viene como anillo al dedo en el día de hoy este análisis, porque Rubén Folguera, ayer en Libertad Digital, ayer por la tarde, nos contaba cómo desde atalayas públicas regadas con dinero del contribuyente, y según otra información que hemos podido leer hoy en prensa especializada, Televisión Española, esa atalaya, además, si le unimos el resto de televisiones públicas en España, nos cuestan al bolsillo de los contribuyentes unos 2.500 millones de euros al año. En fin, pues desde esta atalaya se ha llegado a frivolizar con la llegada a la edad de jubilación del baby boom, una de las momentos más críticos dentro del sistema de reparto en España, puesto que va a tensionar de una manera importantísima el sistema. Bueno, pues desde este atalaya, desde Televisión Española, una de sus presentadoras, Rubén Folguera, resulta que ayer no solo frivolizaba, sino que además lo hacía de una manera, digamos, poco elegante. Sí, bueno, como decías, el problema que hemos estado tratando antes con Ignacio Moncada en la tertulia también está relacionado con esto, básicamente por eso, porque uno de los grandes argumentos es que las cotizaciones, al final, de los inmigrantes podrán pagar las pensiones. Bueno, en cualquier caso, la izquierda, que sabemos que está
instalada en este negacionismo del problema de las pensiones, que en realidad sabemos que sí que existe, y es que la AIREF, que no es una entidad sospechosa de ser peligrosa, ni ultraliberal, ni que tenga intereses espurios, lo que está diciendo es que en 2050, por la evolución, digamos, demográfica del país, el gasto en pensiones pasará a ser del 16,1% sobre el PIB, mientras que en 2022 fue del 12,7%, es decir, que va a incrementarse en más de 3 puntos el gasto que hace el Estado para pagar las pensiones sobre el total de Producto Interior Bruto. Sin embargo, desde la izquierda, como digo, niegan que el sistema de pensiones sea insostenible, y uno de los factores que ellos apuntan y causa bastante bochorno cómo lo tratan es la cuestión evidente de que todos nos morimos algún día y por tanto la generación del baby boom también acabará falleciendo. Y así, hace unos días, en un podcast que se llama Saldremos Mejores, Inés Hernán, que es una presentadora que también colabora con la UNO y que ya hemos visto en otras ocasiones cómo peloteaba literalmente a Pedro Sánchez, decía que era un ídolo para ella. Un icono, perdón, cierto es. Un icono entrevistaba al presidente de Gesta, de la Asociación de Técnicos de Hacienda, y se expresaba en estos términos. ¿Va a afectar esta pirámide invertida de población? Es decir, pues todos los baby boomers van a empezar a jubilarse y nosotros, como no tenemos hijas, porque somos todas unas antinatalistas que vivimos en 43 metros cuadrados, vamos a tener pensiones. Vengo oyendo esto de la insostenibilidad del sistema de las pensiones desde hace mucho tiempo. Recuerdo que se decía, y había informes, curiosamente en muchos casos, de entidades, de fundaciones ligadas a grandes empresas, a grandes bancos, ¿no?, que nos decían que al año 2000 iba a quebrar, no iba a llegar el sistema. Estamos hablando de hace 25 años. Ha llegado el sistema y continúa. España es uno de los países donde menos fondos de pensiones privados hay de la Unión Europea, ¿no? Entonces los intereses en ese sentido son bastante elocuentes. Con el baby boom, efectivamente, hay unos años, ya ha empezado, de jubilaciones de esta generación, ¿no?, que supone un incremento de las pensiones. Pero también hay que tener en cuenta que esto se va curando con los años. En unos años la generación baby boom irá desapareciendo, iremos desapareciendo, y por tanto ahí precisamente con esa pirámide invertida lo que va a haber es mucha menos gente cobrando pensiones, ¿no? Pero por una cuestión demográfica. Estate tranquila, que se van a morir. Esto es así. Y se reía, se van a morir. Qué gracia nos hace. Además es curioso que se emplee este argumento por una cuestión fundamental, y es que si en algo se caracteriza nuestra generación, la que vivimos actualmente, unida a la de aquellos que se van a ir jubilando en los próximos años, es que la esperanza de vida es cada vez mayor. Tanto es así que las estimaciones son que los jubilados que hoy acceden a su primera pensión van a terminar cobrando al final del camino, antes de fallecer, si Dios quiere, dentro de muchos años, más recursos de los que han ido contribuyendo durante su época como trabajador. Si el problema del sistema de pensiones en España, el que no se quiere ver, es que es un sistema de reparto en virtud del cual se opera como un sistema piramidal. Los pensionistas que hoy están disfrutando de su pensión y de las revalorizaciones de la misma, con una tasa de sustitución ampliamente generosa, la más generosa de la Unión Europea, con un 80% del último salario recibido de media, contribuyeron en su época a pagar las pensiones que se cobraban en aquel momento. Es decir, que evidentemente sus derechos adquiridos los tienen y que evidentemente todos lo que queremos es que cobremos cada vez más y mejor. El problema es que el sistema tal y como está concebido y las distintas reformas a las que ha sido sometido durante los últimos años han ido, digamos, dirigidas a cualquier cosa menos a hacer sostenible el sistema, o a no querer, no solo no querer ver, sino querer cerrar los ojos directamente al problema que tenemos, al sistema que tenemos y las presiones que van a sufrir en adelante. La reforma del señor Escrivá, una de las cosas que puso encima de la mesa, hay que recordarlo y tiene todo que ver con el programa de hoy, es a que iba a llegar una inmigración enorme que iba a salvar esa sostenibilidad porque iban a contribuir dentro del sistema lo suficiente como para garantizar esa revalorización sistemática de las pensiones, jubilándose el número de personas que se jubile y trabajando el número de españoles que quiera trabajar. El problema es que, claro, estabas hablando de que tenían que llegar en máximos y además no solo inmigrantes de escaso valor añadido en lo que a fuerza laboral se refiere, sino que iban a llegar además inmigrantes de alto valor añadido
y por lo tanto generando más riqueza y generando más recursos. Así es, y lo que hay que incidir también es que los pensionistas no son los culpables de la situación. Ellos también son víctimas de esta estafa, de un esquema Ponzi, como dice Ignacio Moncada, que es nuestro sistema de pensiones basado en el reparto, que el problema está en eso, en que no existe una hucha individualizada que se va revalorizando con el tiempo. Todo lo contrario, simplemente te quitan a ti para pagar las pensiones que son necesarias pagar en el día de hoy. Y eso, evidentemente, está sujeto a la demografía. Y es que luego también hay que poner el foco en otra cuestión, y es que no solo existen las pensiones de jubilación o las contributivas, sino otra gran masa de pagas y de pensiones no contributivas que quizás no están tan justificadas como las pensiones de jubilación, que evidentemente uno ha estado durante sus años laborales pagando para ello, pero los que cobran, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, aunque puedan existir casos en los que sí, es para ayudar a una familia vulnerable, en otros tantos sabemos, y es que es así, lo sabemos de sobra, que hay casos en los que quizá la prestación de la que uno se puede beneficiar es excesiva, sobre todo teniendo en cuenta la falta de incentivos para salir de esa situación que existen, es decir, la falta de incentivos para prosperar y también la falta de responsabilidades que vienen sujetas o vinculadas a esa prestación. Y por tanto, incluso si fuera cierto lo que esta gente nos vende, nada se solucionaría porque había otra buena masa de pensiones que pagar por este motivo, o de pagas, mejor dicho. Pero no es la única que lo ha dicho. Hace unos días, cuando Eduardo Garzón decidía públicamente responder a gente como Juan Ramón Rayo o Espinosa de los Monteros, que están enfocando también el problema del compromiso de pagos, digamos, global que tiene asumido nuestro Estado, considerando también los pagos actuales junto con los futuros, es decir, el número de pensiones que va a haber que pagar en los próximos años. El cálculo que le sale es que nuestra deuda real es de un 500% sobre el PIB, frente al 100 poco que nos vende el gobierno. Bueno, pues Garzón salía a decir que esto era falso, y uno de los motivos que él alegaba era que se estaba imputando en ese cálculo una estimación sobre el número de años que iban a vivir los jubilados. De nuevo, decía Eduardo Garzón que evidentemente ese problema, que Rayo y Espinosa de los Monteros están ellos pues obsesionados, ¿no?, con querer pues desprestigiar la gestión económica de este ejecutivo, pues ese problema, decía Garzón, que se puede solucionar básicamente por eso, porque la gente se acabará muriendo. Entonces vemos cómo está ahí esa idea latente de, bueno, si no entran más cotizantes, pues ya los que están beneficiándose de esas pensiones, en algún momento se morirán y será nuestra alegría, porque evidentemente ese problema que existe, que hay que insistir en que existe, pues se comenzará al menos a diluir. Veremos en qué queda la cosa. Lo cierto y verdad es que da la sensación de que lo que dirán, y si no se mueren, pues ya habrá que hacer algo. Claro. En fin. El problema es que niegan la realidad. Desde luego que sí. Rubén, muchas gracias, como siempre, por estar aquí a mi lado Con Ánimo de Lucro, y te espero mañana. Y a ustedes, señores oyentes, lo mismo. Mañana a las 12 aquí en Con Ánimo de Lucro, como todos los días, con toda la actualidad económica. Hasta mañana, amigos. Es Radio Libre Mercado.